Muy buenas, lifters. Hoy es miércoles y hoy os voy a hablar acerca de descompensaciones, simetría, de cómo podemos arreglar todos estos problemas que muchas veces nos damos cuenta ya tarde, ¿no? Es algo bastante habitual. He de decir que, sinceramente, a mí también me ha pasado. Cuando empezamos a entrenar no le damos demasiada importancia porque pensamos que, bueno, al final desarrollamos los dos lados por igual, pero según va pasando el tiempo o quizás en un momento puntual, bien porque hacemos un ejercicio, bien porque nos hacen una foto o lo que sea, nos damos cuenta de que o tenemos un brazo más grande, o tenemos una pierna más grande, o tenemos igual un lado más fuerte, ¿no? Lo típico de que vamos a hacer un ejercicio con mancuernas o en una máquina y vemos que de un lado sacamos X repeticiones, por ejemplo 10, y del otro lado nos cuesta llegar a 8. Bueno, pues eso no pasa nada, son descompensaciones, al final no somos simétricos 100% y es algo que a todo el mundo le pasa, pero tiene solución. Es una cuestión que me suele llegar sobre todo en esta típica pregunta de, oye Iván, yo tengo un brazo más grande que otro, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues es muy sencillo y vamos a ver lo que podemos hacer. También os digo que normalmente lo que recomiendo es algo muy sencillo, porque normalmente las planificaciones que podemos llevar a cabo, yo lo que suelo recomendar es siempre trabajar en su mayoría con peso libre. No quiere decir que las máquinas estén mal, pero el peso libre lo que va a hacer es activar otros muchos músculos estabilizadores, músculos que intervienen también en el movimiento y con los cuales en la máquina ya sabéis que trabaja en un patrón muy fijo, muy estable. Y por ejemplo, si queremos desarrollar un músculo en concreto, ¿qué os diría yo? El deltoides posterior, que es una zona muy específica, bueno, pues tenemos ciertas máquinas que nos van a ayudar a ello. También para el deltoides medio, también para el pectoral, también para las piernas, cualquier cosa, ¿no? Tenemos máquinas para todo. Pero el peso libre trabaja así. El peso libre lo que hace es que trabajen muchos otros músculos que están alrededor de ese músculo objetivo. Y lo bueno del peso libre que tenemos es que además vamos a conseguir un físico muy equilibrado. O sea, normalmente cuando empezamos a entrenar, cuando somos novatos, si vamos de cabeza a las máquinas, si nos tiramos ahí como si no hubiera un mañana y decimos, no, yo voy con esto, a mí déjame la barra, déjame los discos porque yo no quiero hacer nada de eso, bueno, lo más probable es que podemos sacar también un buen físico, pero no desarrollemos patrones eficientes. Con esto me refiero a que si estamos muy acostumbrados a hacer ciertos ejercicios en una máquina y pasamos a hacerlo con mancuernas, con kettlebells, con bandas de resistencia ahí, añadiendo un poco más de carga en la fase final o lo que sea, bueno, pues nos notamos como inestables, nos notamos como el movimiento no es todo lo eficiente que podría ser. Cuando empezamos en el gimnasio es normal hacer esto en un press de banca, que vamos a hacer el ejercicio y temblamos un poco, las mancuernas no suben igual, la barra tampoco sube muy estable y por eso es recomendable siempre incluir este trabajo básico, libre y sobre todo con barra y con mancuernas. Y aquí es donde yo quería llegar. ¿Cómo podemos arreglar esto? Bueno, pues las mancuernas al final son una magnífica opción, principalmente porque aunque las máquinas están bien y la barra está bien, con las mancuernas vamos a levantar el mismo peso de ambos lados y ese lado es el que tiene que hacer toda la fuerza, es el que tiene que hacer todo el movimiento. Un ejemplo muy básico de esto sería hacer un remo con barra en el cual parece que los dos lados hacen fuerza, evidentemente que la hacen, pero parece como que estamos levantando de los dos lados lo mismo, como que estamos haciendo o ejerciendo la misma fuerza. Y siempre tenemos un lado más fuerte que otro. Esto pasa absolutamente en todo. Tenemos siempre una pierna predominante sobre la otra, tenemos un brazo predominante, el hombro también, el pectoral también. Entonces, es muy común que en ejercicios básicos, en ejercicios en los cuales los hacemos con barra, levantamos el peso bien, la técnica puede ser correcta, nos podemos grabar y lo vemos todo bien, pero resulta que realmente si analizáramos la actividad muscular del lado izquierdo y del lado derecho, o analizáramos el estímulo que estamos dando tanto a un lado como a otro, veríamos cómo hay un lado que predomina. Esto no pasa absolutamente nada porque lo vamos a tener siempre, aunque sea en mayor o menor medida, pero esto va a pasar siempre. Y lo que podemos hacer es utilizar simplemente mancuernas, hacer los ejercicios de forma unilateral y de esta manera nos vamos a estar asegurando de que al menos levantamos el mismo peso de un lado y de otro. Y como digo, en las máquinas también lo podemos hacer, o sea, en la máquina, por ejemplo, un remo unilateral es muy viable y es una opción fantástica. También, en cuanto a ejercicios para las piernas, bueno, pues tenemos la típica zancada que podemos hacer o bien bilateral, también la podemos hacer en una máquina Smith, en una máquina multipower, o la podemos hacer con mancuernas de forma unilateral. Opciones hay muchas, o sea, realmente esto es cuestión simplemente de adaptarlo a cada persona, pero para esa gran mayoría de personas que siempre me llega y me dice, oye, ¿cómo puedo arreglar esto? Porque ahora es cierto que me he visto, veo que tengo un brazo más grande que otro y no sé cómo atacar ahora a la planificación, no sé qué hacer.
Bueno, pues no te rompas mucho la cabeza, o sea, simplemente sigue entrenando como hasta ahora. Ten presente que la mayor parte de tu planificación pues la tienen que componer ejercicios básicos, ya bien sea con peso libre, con máquinas, pero debes incluir una gran parte con mancuernas y de forma unilateral. Y con el paso del tiempo, según vayas entrenando poco a poco, pues te vas a dar cuenta de que sí, de que ese lado será menos fuerte, será menos grande, pero lo vas a ir equilibrando poco a poco. Esto es cuestión de tiempo, no en 2 semanas, ni en 3 semanas, ni en 2 meses. Al final es decir, venga, pues ahora me he dado cuenta de este punto débil y lo que puedo hacer, lo que voy a hacer es simplemente añadir estos ejercicios que antes no hacía, o simplemente que hacía, pero que no les daba tanta prioridad. Si antes empezaba el entrenamiento de espalda con un remo con barra, pues ahora lo voy a empezar con un remo con mancuernas y voy a intentar, sobre todo, que ese lado que tengo más pequeño, ese lado que tengo menos desarrollado o menos fuerte, pues trabajar priorizando la técnica, priorizando sobre todo que haga una buena contracción. Y al final, con el paso del tiempo, como digo, es cuestión de paciencia y lo vamos a conseguir que los dos lados más o menos estén igual. Digo más o menos porque es muy difícil que ambos lados estén exactamente igual. Si nos hacemos mediciones, que es algo que tampoco aconsejo demasiado, o sea, lo podemos hacer en momentos puntuales, pero estar midiéndose cada semana el bíceps o la pierna y demás no tiene demasiado sentido. Pero bueno, si las hiciéramos, veríamos cómo tenemos un brazo más grande que otro. No pasa nada. Yo hace años que no hago una medición de este tipo y sé, me miro al espejo y veo que más o menos están los dos lados igual. O sea, quiero decir que no te das cuenta, pero si vamos al detalle, si vamos a las mediciones, vamos a ver exactamente cuánto mide en centímetros, pues seguramente viéramos una diferencia que, bueno, en unos casos será un poco mayor y en otros casos será un poco menor, pero bueno, que no es nada preocupante. Es preocupante simplemente cuando vemos que la descompensación es bastante grande o que somos mucho más fuertes de un lado que de otro. Pero si no, no deberías de preocuparte. Así que lo dicho, simplemente trabajar los dos lados por igual. Las mancuernas son una magnífica opción. Las recomiendo un montón de verdad. Las máquinas también, por supuesto, si vas a un gimnasio, son una buenísima opción para hipertrofiar, para ganar músculo. Pero las mancuernas, si entrenáis en casa, si no tenéis una barra, si no tenéis muchos discos, pues de verdad, compréis unas mancuernas de X kilos, poco a poco vais comprando otras mayores que os vayan sirviendo para ir progresando en peso, en repeticiones, y de esta manera podéis hacer también entrenamientos muy, muy efectivos. Así que, sin más, este es el tip de hoy. De verdad, espero que te sea de ayuda, como siempre, como todas las cosas que voy contando aquí cada semana. Y nos escuchamos mañana jueves, que por cierto, voy a cambiar de nuevo el formato. En lugar de una pregunta, voy a responder unas cuantas. Pero bueno, voy a hacerlo de una manera un poco más dinámica y quiero meter en cada episodio unas cuantas preguntas, así que a ver cómo sale el episodio de mañana. Sin más, nos escuchamos como digo y espero que pases un buen día. ¡Chao!